Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Se calcula que entre un 12 y un 15% de los alumnos en este país tiene dislexia. Es decir, dificultades para leer bien. Bueno, hay numerosas definiciones y explicaciones sobre la dislexia, pero no es ni una enfermedad ni un trastorno. Pero para los alumnos que lo sufren, suele ser un infierno. Sobre todo si no hay una detección temprana y una metodología que les ayude a superar esas dificultades. Bienvenidos a Educando, que es gerundio en Plaza Radio. El pasado 19 de marzo, el TSJ de Canarias concluía que la Consejería de Educación vulneró los derechos de un alumno de primaria y por ello le instó a adoptar a un colegio medidas precisas para facilitar la inclusión y normalización del alumno de primaria en el aula. La resolución constataba que tanto el centro concertado donde estudiaba como la consejería se desentendieron de las dificultades de aprendizaje del menor, porque tenía un coeficiente intelectual de 116. Se reconocía así el derecho de la familia demandante a que el menor fuera sometido a una evaluación psicopedagógica por parte de un equipo de orientadores e instaba a esa consejería a adoptar las medidas necesarias. Bueno, para hablar de ello, para hablar de la dislexia y de sus efectos colaterales y de cómo se detecta, de cómo debería adaptarse la metodología a estos alumnos, está con nosotros un ejemplo de ello. Es un creativo, uno de los más importantes de este país. De hecho, en la Comunidad Valenciana ha sido presidente de la Asociación de Diseñadores. Dicen que ayuda a las empresas a través de su creatividad emocional, creando objetos u experiencias que les acerquen a sus clientes. Además, es profesor en varios másters de Madrid y sí, tuvo dislexia de pequeño. Rafa Armero, bienvenido. Y bien hallado, José. Gracias por invitarme a este espacio tan interesante. Bueno, interesante a lo mejor lo hacen ustedes, señor Armero. Y, como no, nuestro prescriptor de cabecera, José Ramón Navarro Pareja, director del colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, Sevilla. Bienvenido. Hola y bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mire, don José Ramón, adentrándonos en un asunto de calado, que ya hemos visto, no hay una cifra exacta al respecto, no hay datos concretos, pero sí que es verdad que afecta a muchos. Don José Ramón, usted en su dilatada trayectoria, no le estoy llamando mayor. Bueno, ya tenemos una edad, sí. Ya tiene una edad. ¿Cómo afrontaban en sus colegios la detección y la metodología con niños disléxicos? Yo creo que en estos momentos se detecta un poco más porque se conoce. Yo creo que la problemática ya nos ha ocurrido cuando hemos hablado de otros problemas, como la otra vez con las altas capacidades. La problemática sobre todo está en que el profesor tenga unas mínimas pistas para entender que lo que está ocurriendo con ese alumno es que en algún sentido es diferente a nosotros, es diverso. Y no es que sea ni mejor ni peor. El problema de la dislexia es que como afecta a la lectura y afecta a la comprensión, pues eso claro, se veía camuflado como si fuera un alumno que no tuviera especiales capacidades, ¿no? Entonces, parece que ese es el problema. Yo creo que el profesor lo que necesita es tener una pequeña guía para detectar, decir, que aquí hay un problema. No tiene que ser el que lo diagnostique, pero sí detectar que hay un problema para que pase pues al orientador o al psicólogo del centro o al orientador psicólogo de la zona para que pueda ya hacer la detección que es el especialista, ¿no? Así es la manera, yo creo que, bueno, es como la hemos afrontado y como yo creo que la tenemos que seguir afrontando. Sí. Eso es muy bonito sobre el papel, don José Ramón. Claro, lo pinta usted muy bonito. Pero no sé si sea... Ahora vamos a escuchar a Rafa. Porque servidor también tiene casos cercanos en los que los colegios, como este de Canarias, no ha sabido actuar ante esos casos de niños con dislexia que son tratados, no sé, de una manera diferente, peor o mejor, Rafa. Pues mira, te puedo decir que a la fecha de hoy todavía el alumno que tiene cierta dislexia, y me da igual el nivel, ir al colegio o ir a clase es un suplicio real. Está menospreciado, sigue pasando lo que pasaba antaño cuando todavía no era reconocida la dislexia como tal, como una, bueno, más que problemática para mí, una oportunidad de
ser divergente, como apuntaba nuestro compañero, que me ha gustado mucho ese concepto, ser divergente a la hora de formarse. Tenemos que formarnos de manera diferente, sí o sí, pero sí que es cierto que a fecha de hoy, como os decía, los profesores no están preparados ni tampoco tienen herramientas para poder formarnos, o bueno, me incluyo porque me considero disléxico, para poder formarnos y formar a los alumnos que hay ahora con estas capacidades, ¿vale? Automáticamente vivimos en una sociedad donde la tecnología se supone que ha avanzado y seguimos, quiero generalizar, ¿sí? Porque esto es de manera generalizada, puede ser que algún colegio esté haciendo y esté tomando las herramientas, cosas bien, ¿no? las cosas bien, seguramente, pero de manera generalizada ni el profesor está o la profesora está capacitada ni se están planteando metodologías para poder ayudar a estos chavales y chavalas. Solo tengo que decirte que todavía la formación está basada en la lectura y en la escritura. Uy, José Ramón, que está peleándose con el ordenador. No, lo escucho yo, lo escucho bien, sí. Vale. Sí, yo creo que volvemos al mismo tema que hemos tenido en muchas ocasiones. El problema está en la manera de trabajar en el aula, en esa metodología tan focalizada a el libro de texto, a la memorización, al repetir. Es decir, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que el cambiar la metodología en el aula, el hacer que sea el alumno el que tenga todo un proceso de descubrimiento y el profesor el que le vaya guiando, nos serviría para minimizar parte de muchos de los problemas que estamos viendo, entre ellos ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Él mismo lo ha comentado, ¿no? Que es una oportunidad también, porque es decir, fíjate cómo él mismo, a su dificultad para trabajar con las letras, pues ha llevado a desarrollar mucho más una capacidad como la del diseño, ¿no? A una parte mucho más visual. Pero es que se puede enseñar también desde esa perspectiva. Es decir, si él con sus problemas en la escuela, en vez de enseñarle solo a través de las letras, se lo hubiera enseñado también a través de las imágenes y del audiovisual, le hubiera sido más sencillo y no tendría, que yo creo que eso me parece terrible, ¿no? Que un niño tenga horror de ir a la escuela, es decir, que tendría que ser al revés, tendría que ser algo que quiere, que esté ahí, ¿no? Pero tiene horror porque, pues eso, es más o menos como si de repente nos trasplantaran y nos llevaran a Rusia y nos metieran en una clase y tuviéramos que rendir al máximo nivel que podemos cuando no sabemos nada sobre eso, ¿no? O sea, no sé si sirve el símil, pero yo creo que es un poco ese terror. Es decir, yo tendría que estar haciendo algo y quiero hacerlo, pero no puedo porque tengo una problemática que además encima nadie sabe cuál es ni me sabe tratar, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Y a veces ese pequeño cambio, toda esa parte audiovisual, le podría o puede favorecer totalmente a este tipo de alumnos. Permítame, Rafa, hacerle una pregunta. ¿Usted fue a un colegio concertado, público, privado? Público. Vale. Lo digo porque yo conozco... Muy caprichoso el colegio. Vale, evidentemente no vamos a ir ni a señalar, ¿no? No. Porque ya como les he comentado, yo conozco casos de como este que el TSJ ha resuelto a favor de la demandante, de cierta dejación por parte de la dirección del colegio, ya sea concertado, en su caso público. ¿Por qué cree que se produjo eso en su caso? ¿Porque no estaba diagnosticado, nadie sabía lo que tenía, porque iba usted por detrás y eso fastidiaba la dinámica del profesora? ¿Por qué? ¿Qué le pasó durante su etapa en el core, Rafa? Pues mira, en mi caso se juntaron bastantes variables que me hicieron pasar, la verdad es que una etapa bastante dura. Primero, estamos hablando ya un tiempo en el que, por supuesto, no estaba detectada la dislexia como tal, sino que, bueno, éramos retrasados o teníamos como esa frase fantástica en mi mente, diarrea mental. Te puedo decir que cada vez que nos planteaban controles de lectura, yo lo que hacía era meterme bajo la mesa, literalmente. O sea, mi postura corporal automáticamente se bajaba y empezaba a sudar, de manera que, bueno, era imposible. Si ya tenía dificultad a la hora de leer, las letras se me nublaban. Yo tenía el papel delante y automáticamente desaparecía. Por supuesto, insistían en esa idea de que burro, no vales para nada, no vas a ser nadie, retrasado. A un chico que puede tener, bueno, no sé, a partir de los 8 años hacia arriba, porque antes no eres consciente que eres un problema, sabes que no encajas en algún sitio. Pero no encajas, no de manera, en mi caso no de manera negativa, porque sí que me daba cuenta que tenía otras capacidades distintas. Dibujaba
cierta habilidad para los patrones, cosa que bueno, los entrenaba cada día, porque en mi caso, cada vez que llegaba a clase tenía que saber exactamente qué conducta tenía cada profesor y cada profesora para saber lo que iba a hacer y que no me pillara nunca desprevenido. Porque claro, no sé al resto del planeta, pero a mí ellos eran conscientes, no me gustaba. ¿Ellos eran conscientes de que usted tenía dificultades para aprender? No era consciente. Y si lo eran, por supuesto, no hacían por ello. ¿De esto estamos hablando hace...? Estamos hablando ahora mismo, pues bueno, un montón de años. No lo parece, un montón de años, así como sí, José sí. Ramón sí que Mira, lo parece, usted no, ¿eh? En mi caso... Gracias por la parte que me toca. En mi caso voy a adentrar un poco la historia, que entiendo que puede ser un poco más especial. Yo entré en un colegio de la sección femenina cuando empezaban a abrirlo. Estamos hablando 74, 75, una cosa así. De hecho, éramos 4 alumnos, solo chicos en clase. Entonces, imagínate que empiezas a crecer donde ya no encajas. No encajas por el hecho de ser un chico en un sitio donde se estaba dando formación todavía femenina. Es más, yo cosía. Sí. Entonces, habían habilidades que a mí venían fenomenal porque tenían cierta destreza. Entonces, yo entiendo que no quiero culpar a nadie, por supuesto, en esa época, pero es posible que no se identificara como tal. Tampoco es normal que desde el punto de vista personal un profesor, el director mismo del centro, fuese a muerte con personas como yo, porque entiendo que no era el único. ¿Porque bajaba el nivel? No lo bajaba. O sea, automáticamente seguía con ese nivel, pero realmente, pues bueno, con una cosa. Pero usted retrasaba el nivel de la clase, quería decir. Pues yo ya no lo sé si retrasaba el nivel. Sí que es cierto que en alguna ocasión se me planteaba que por gente como yo, y dejo literalmente aquí la frase, no iba a haber un segundo séptimo, no iba a haber un segundo octavo, no iba a salir nadie de aquí, ¿no? Entonces, eso automáticamente a una personita pequeñita, si luego no tienes algún tipo de capacidad heroica por querer seguir hacia adelante, te pueden hundir en todo, en tu faceta de crecimiento personal y profesional. O sea, más allá de la metodología a la que usted hacía referencia, don José Ramón, de una enseñanza pues basada en métodos multisensoriales, ¿vale? Como siempre también hemos comentado, lo que debe haber es unas reglas en todos los colegios para determinadas cosas. Joder, vamos a ir por ahí. Este es el patrón a seguir, estas son las normas básicas. Luego ya, evidentemente, cada profesora es un mundo y se adaptará más o menos mejor, pero que al menos haya unas, no sé si llamarlo normas al respecto, José Ramón. Yo no sé si son unas normas, sí, a lo mejor una especie de prontuario, de ideas, ¿no? Unos requisitos que tendrían que ver, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una cosa que sí que tengo como bastante prohibida en las sesiones de evaluación, que es donde surgen estas cuestiones, ¿no? Que es que es un chico muy inmaduro. Y yo les digo, vamos a ver, si es que tiene 8 años, ¿qué queréis? Que ya tenga... Es decir, es que evidentemente no me sirve el concepto de inmadurez. Hemos de precisar, es verdad, todos son inmaduros. Para su edad puede ser más o menos inmaduro, pero sí, ¿qué está ocurriendo con él? O sea, que necesito una cosa más concreta, necesitamos saber elementos reales de lo que ha ocurrido en clase, pues frente a este tipo de pruebas reacciona de esta forma, frente a este tipo de trabajos pues no es capaz de hacerlos, y entonces a partir de ahí podremos ir concretando más, ¿no? Es importante también que ya te digo, yo creo que sí que sería necesario, y yo en el colegio estamos un poco en eso, en tener pues al final estas 4, 5, 6, 7 casuísticas, que tampoco son tantas que se dan en el aula, pues eso, unos mínimos guiones para que el profesor pueda saber que eso puede ir por ahí y que pueda dar la señal de alerta. Yo creo que esa es una cuestión clave. Y en esas sesiones de evaluación, en vez de hablar de alumnos como números, de hablar de manera concreta, y cuando hay un caso concreto que pueda tener esta problemática, decirlo, porque ya no es solo el profesor que está trabajando con él, sino que hay otros 4, 5, 10 o 20 profesores más que entre todos se puede ir afinando y saber cuál puede ser la problemática y llevarlo ya a ese servicio de orientación que lo diagnostique como tal, ¿no? Ahí has apuntado con bastante certeza que yo creo que los profesores tampoco es que tengan que ser psicólogos o estar capacitados como tal, pero sí que tienen que tener unas guías, unas pautas para poder identificar o ayudar en la medida de lo posible a sus alumnos. Tenemos que tener en cuenta que cada vez la formación debería ser más personalizada. Tenemos las distintas habilidades. Pero bueno, en cualquier caso, apuntando hacia eso, yo quería